Consiste en la alteración del estado de ánimo que acompaña la adversidad y la tristeza, tales como tristeza severa, con llanto frecuente que no alivia. Humor depresivo, se siente desdichado y afligido con pensamientos pesimistas. Sobre el pasado, culpa irracional y autoacusaciones sobre actos de su pasado. Sobre el presente, solo filtran el lado triste de todos los sucesos, se sienten fracasados y consideran cualquier éxito como una casualidad. No acostumbran a reaccionar positivamente a las alabanzas. Sobre el futuro esperan lo peor y anticipan fracasos, ideas de desesperanza, apatía o desmotivación. Anergia, falta de energía, con tendencia a permanecer en la cama y sensación de agotamiento. Anhedonía, no sensaciones de placer en situaciones o con personas con las que anteriormente se disfrutaba. Aislamiento de las actividades sociales. Retardo psicomotor, con la lentitud de movimientos alterando en ocasiones con agitación e inquietud continuada, probablemente por la intensa ansiedad acompañante. Irritabilidad, falta de concentración y memoria. Si también acostumbra a reaccionar si se le anima a hacerlo. Trastornos del sueño, insomnio de mantenimiento, despertares frecuentes y despertar unas horas antes de lo habitual, asociado a pensamientos depresivos. Descenso del apetito y adelgazamiento progresivo. En la depresión atípica puede darse el fenómeno contrario, incremento del apetito, decremento del interés por el sexo y dificultades de la respuesta sexual. Ideas de muerte, la pueden desear pasivamente para liberarse del sufrimiento, puede desembocar en pensamientos de suicidio e intentos del mismo. ¿A cuántas personas afecta el trastorno depresivo? La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave. Puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en muchos países no recibe estos tratamientos. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de personal sanitario capacitado, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la atención eficaz es la evaluación errónea. En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo son incorrectamente diagnosticadas, mientras que otras personas que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. Estos episodios depresivos varían en semanas, meses o incluso años. Normalmente con tratamiento pueden estar bien entre 4 a 6 meses, los cuales existen. Episodio depresivo leve es aquel en que se presentan síntomas mínimos que tienen poca recuperación en la vida diaria de las personas y se frecuenta en la atención primaria, que no recurren a fármacos antidepresivos en la fase inicial. Episodio depresivo mayor se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. También cambia la manera en la que funciona el cuerpo y pueden ser hereditarios. Se produce por alcoholismo o drogadicción, ciertas afecciones como hipotiroidismo, cáncer o dolor prolongado, ciertas clases de medicamentos como los esteroides, problemas para dormir.
La depresión infantil presenta los mismos criterios diagnósticos que los de la población adulta, si bien existen diferencias en cuanto a su expresión. El diagnóstico de la depresión infantil según la CIE-10 sigue los siguientes criterios. La duración del episodio depresivo debe ser como mínimo entre 2 semanas y no está relacionado con el consumo de ninguna sustancia. Presencia de 2 de los siguientes síntomas. El humor depresivo. Los niños y adolescentes pueden presentar un estado de ánimo deprimido o irritable, la pérdida de interés hacia el entorno o incapacidad para disfrutar con el juego o con las actividades escolares. La falta de energía, no juega, rechaza ir al colegio, en casa se le ve desanimado, no habla. Presencia de uno o más de los siguientes síntomas. Puede ser la pérdida de confianza y autoestima y sentimientos de inferioridad, reproches. En los niños se refleja mediante una autodesvalorización o un sentimiento de culpa excesivo. Ideas o intentos autolíticos, autodestructivos. En los niños y adolescentes se observan signos no verbales de conducta suicida, como realizar acciones en las que corre riesgo de forma reiterada. Incapacidad para concentrarse o tomar decisiones, que en el caso de los niños se traducen en problemas de conducta o un bajo rendimiento académico. Actividades psicomotriz agitada o inhibida, alteraciones del sueño y variaciones de peso. En los niños generalmente se dan el aumento o bajo de peso. El diagnóstico debe realizarse mediante entrevista clínica. Deberán emplearse técnicas específicas, tanto verbales como no verbales, debido a la existencia de limitaciones cognitivas y de verbalización en este grupo de edad. La frecuencia de la depresión es igual en los niños y las niñas antes de la pubertad, pero a partir de la pubertad las chicas tienen más riesgos de sufrir depresión. El tratamiento de la depresión en niños y adolescentes requiere la combinación de psicoeducación a los padres, psicoterapia y una medicación. Tratamiento con medicación. Los antidepresivos que han demostrado en estudios científicos ser eficaces en niños y adolescentes. Tratamiento con psicoterapia el niño y a la familia. Es importante un apoyo psicoterapia al niño y a la familia, ya que muchas veces los padres se culpan erróneamente de los problemas o dificultades del niño. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo que se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. También cambia la manera en la que funciona el cuerpo. Causas. Los proveedores de atención médica desconocen las causas exactas de la depresión. Se cree que los cambios químicos en el cerebro son responsables. Esto puede deberse a problemas con los genes o se puede desencadenar por ciertos hechos estresantes. Lo más probable es que sean una combinación de ambos. La depresión mayor puede ser producida por alcoholismo, drogadicción, ciertas afecciones como hipotiroidismo, cáncer o dolor prolongado, ciertas clases de medicamentos como los esteroides, problemas para dormir, hechos estresantes en la vida como la muerte o enfermedad de alguien cercano, divorcio, problemas médicos, maltrato o rechazo en la niñez, soledad y ruptura en una relación, común en los adultos mayores. Cuando existe una recurrencia depresiva, esta se acompaña de un rápido empoderamiento del funcionamiento sociolaboral, dando así en el trabajo las personas con depresión. Están desmotivadas en mayor medida, mantienen deseos de abandono profesional o retirada prematura, establecen peores relaciones personales con problemas de comunicación, se ven implicadas con mayor frecuencia en situaciones de conflicto laboral, disminuyen su rendimiento, capacidad de concentración y eficacia. Finalmente, la integración laboral es un componente clave para facilitar un autoconcepto positivo, autonomía, independencia e integración social del individuo. Por ello, las personas con depresión suelen sobreimplicarse en el trabajo para neutralizar los sentimientos de incapacidad y culpa e intentar mejorar su mala autoestima básica.
Cuando la depresión se agrava, se produce un cambio de actitud, incrementándose la irritabilidad, la conflictividad y la pérdida de control sobre las propias actividades. Planes y metas profesionales a largo plazo generan estrés laboral. Diferentes circunstancias pueden ayudar a desencadenar la depresión. Los principales factores que aumentan el riesgo de caer en una depresión son haber sufrido algún episodio depresivo antes, tener antecedentes familiares de este trastorno, la pérdida de seres queridos, la soledad, el estrés continuo, tener problemas para relacionarse con los demás, situaciones conflictivas en el entorno, haber sufrido traumas físicos o psicológicos, ya sea por maltrato físico o abuso sexual, padecer una enfermedad física seria o problemas crónicos de salud, el consumo de algunos medicamentos, abusar del alcohol o consumir otras drogas. Y tras el parto, algunas mujeres son más vulnerables a la depresión, pues los cambios hormonales y físicos junto con las nuevas responsabilidades con el recién nacido pueden ser difíciles de asumir. Y tener una personalidad con alguna cualidad extrema, predisponerse a padecer depresiones. Un trastorno afectivo crónico que persiste por lo menos 2 años en adultos y 1 año en adolescentes y niños. Se clasifica en 2 subtipos, la distimia de inicio temprano, antes de los 21 años, y la de inicio tardío, después de los 21 años. Generalmente, antes de los 21 años, se puede observar trastornos de conducta, déficit de atención e hiperactividad y algunos síntomas vegativos, y brindar un tratamiento oportuno que atenúe el impacto continuo de síntomas caracterizados por pobres conciencias del estado de ánimo, pensamiento negativo, baja autoestima y energía. Es una condición relativamente poco estudiada en los trastornos depresivos. La mayoría de los estudios realizados en sujetos con depresión se basan en pacientes que sufren principalmente depresión mayor. Sin embargo, se considera que la distimia tiene peor pronóstico que el trastorno depresivo mayor. Finalmente, se caracteriza por un estado de ánimo depresivo durante días, la mayor parte del día, y 2 o más de los siguientes síntomas: pérdida o aumento de apetito, insomnio o hipersomnia, falta de energía o fatiga, baja autoestima, pobre concentración, dificultad para concentrarse o para tomar decisiones. Los signos y síntomas de depresión en los adolescentes incluyen un cambio en la actitud y el comportamiento previos del adolescente que pueden provocar angustias y dificultades importantes en la escuela o en el hogar, en actividades sociales o en otros aspectos de la vida. Los principales cambios emocionales se pueden presentar con los siguientes comportamientos, como el sentimiento de tristeza, los cuales pueden incluir un episodio de llanto sin razón aparente, la frustración o sentimientos de ira, incluso por asuntos menores, sentimientos de venganza o vacío, el estado de ánimo irritable o molesto, pérdida de interés o de placer en las actividades cotidianas, pérdida de interés en familiares y amigos o estar en conflicto con ellos, autoestima baja, sentimientos de falta de valoración de sí mismo o culpa, fijación de fallas pesadas o autoinculpación o autocrítica excesiva, sensibilidad extrema al rechazo o al fracaso y excesiva necesidad de aprobación, dificultades para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, sensaciones continua de que la vida y el futuro son sombríos y desalentadores, pensamientos recurrentes de la muerte o el suicidio. Etapa preoperacional. Es fundamental tener informadores externos y comunicar con los padres, incluso los profesores y otros miembros de la familia, para entender la dinámica en la que se está desarrollando el menor. Son egocéntricos sin ser capaces de distinguir el punto de vista propio de los demás. Ojo en las separaciones de los padres. Los niños más pequeños expresan tristeza e indefensión en relación a la percepción de soledad y vacío,
Para los niños pequeños son importantes los factores de crianza y de separación. Finalmente, la depresión en esta etapa se acompañaría de síntomas psíquicos como rechazo del juego, agitación y timidez, síntomas psicosomáticos, crisis de llantos, gritos, copresis, insomnio, hiperactividad y dificultades para alimentarse. El trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, manía o hipomanía, y bajos emocionales, como la depresión. Cuando te deprimes puedes sentirte triste o desesperado y perder el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando tu estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, es posible que te sientas eufórico, lleno de energía o inusualmente irritable. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Los episodios de cambio en el estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año, aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios. Es posible que algunas no presenten ninguno, aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida. Pueden controlar los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas siguiendo un plan de tratamiento. En la mayoría de casos, el trastorno bipolar se puede tratar con medicamentos y apoyo psicológico. Etapa: operaciones concretas. Actúan sobre lo real y concreto. Necesitan el orden para sentirse seguros, así como la autoridad de las figuras significativas. Ya no son tan egocéntricos y adquieren la capacidad de ver las cosas desde las perspectivas de los otros, en especial desde los 9 a 10 años. Pueden entender normas y reglas, dejan de ser intuitivos y comienzan el razonamiento. En el periodo escolar predominan los pensamientos, sentimientos, ya que al niño desarrolla ideas negativas, fijas de baja autoestima, que afianzan la depresión, después de haber experimentado pérdidas y separaciones de personas queridas. Finalmente, en esta etapa, la depresión podría manifestarse con síntomas psíquicos como irritabilidad, inseguridad, resistencia al juego, dificultades en el aprendizaje y timidez, síntomas psicosomáticos, eruires, ecorperis, onicofagia, crisis de llanto y gritos. Trastornos adaptativos, también conocidos como TEA, TAA, son reacciones desadaptativas ante estresantes psicosociales identificables que ocurren en un corto espacio de tiempo. Desde el inicio del factor de estrés se manifiestan por deterioro funcional, social u ocupacional, o simplemente por síntomas como la depresión o la ansiedad, que son reacciones que resultan excesivas para lo esperado como normal ante dicho estresante. Algunos de los síntomas de los trastornos de adaptación afectan la forma en la que te sientes, así como lo que piensas de ti mismo y del mundo. También pueden influir en tus acciones y tu conducta. Alguno de estos ejemplos podría ser sentirse triste, desesperado o no disfrutar de cosas que antes tú solías disfrutar, llorar con frecuencia, estar preocupado o sentirse ansioso, nervioso, tenso o estresado, trastornos del sueño, falta de apetito, dificultad para concentrarse, sentirse abrumado, tener dificultades para desenvolverte en las actividades diarias, apartarte de tus fuentes de apoyo social, evitar asuntos importantes y tener pensamientos o conductas suicidas. Los síntomas del trastorno de adaptación aparecen dentro de los 3 meses posteriores a un suceso estresante y no duran más de 6 meses después de su finalización. Sin embargo, los trastornos de adaptación persistentes o crónicos pueden continuar durante más de 6 meses.
Es un trastorno mental caracterizado por la presencia de alucinaciones o episodios psicóticos. Se podría llegar a confundir con una esquizofrenia, por eso te contamos sus causas y síntomas para saber diferenciarlas. Afecta a cada 250 personas en el mundo. La mente crea situaciones, personas y cosas que no existen en la vida real, pero que el paciente percibe como tangentes y existentes. Situaciones estresantes, pérdida de un familiar, maltrato físico o mental, desórdenes químicos en el cerebro, de origen genético, efecto secundario de la ingesta de algunos medicamentos. Se pueden reconocer cuando son pesimistas. Sus patrones alimenticios se alteran, pueden sufrir de anorexia o del trastorno del apetito desenfrenado. Se convierten en personas susceptibles, irritables, todo les molesta, la tendencia de sus conversaciones es hacia lo negativo, expresan deseos de no seguir viviendo, lo inútil de su existencia o su poco valor. Finalmente, cuando la depresión se agrava hacia episodios psicóticos o alucinaciones, la sintomatología puede presentar delirios. El paciente piensa que hay personas que le quieren hacer daño o perjudicar, que le persiguen en la calle o incluso que le hackearon sus claves de correo electrónicos o móviles. Alucinaciones. El paciente siente percibir olores, ver imágenes, escucha voces que son reales y que nadie más puede percibir. Le repiten que no vale nada o la iniciativa a la autoflagelación o atentar contra su propia vida. Aunque en general la psicosis depresiva es considerada de alto riesgo, en común recetar antidepresivos. El tratamiento se tiene que plantear de forma totalmente individual, ya que existen diferentes tipos de trastornos y pues los síntomas se pueden presentar de manera diferente de una persona a otra. Las principales alternativas terapéuticas disponibles son el tratamiento psicológico y farmacológico. Ambas no son excluyentes entre sí, todo lo contrario, puesto que una gran cantidad de personas con un trastorno depresivo se benefician del tratamiento combinando lo psicológico y lo farmacológico. Tratamiento psicológico. La terapia psicológica cognitivo-conductual y en menor medida la terapia psicológica interpersonal han demostrado científicamente su eficacia en el tratamiento a corto y largo plazo de la mayor parte de los trastornos depresivos. Betabloqueantes. Se encarga de hipertensión. Anticonvulsivos. Se encarga de las convulsiones. Hiptónicos benzodiazepínicos. Se encarga de la ansiedad, el insomnio y relaja los músculos. Medicamentos para tratar el mal del Parkinson. Se encarga de ajustar los niveles de dopamina. Corticosteroides. Se encarga de la inflamación de los vasos sanguíneos y los músculos. Medicamentos que alteran las hormonas. Se encarga en los síntomas posmenopáusicos. Estimulantes. Se encarga de la somnolencia diurna excesiva. Inhibidores de la bomba de protones y bloqueantes H2 se encarga de suprimir la secreción de ácido graso.